Hello guys, welcome to my English class once again. And this week we are going to learn about must and mustn't or must not. Hola jóvenes, bienvenidos a mi clase de inglés una vez más. Esta semana vamos a aprender acerca de modal verbs must and must not. So let's see. First, we have must. Let's focus on this. Enfoquémonos en must. Why do we use it? And how? ¿Por qué lo utilizamos y cómo lo utilizamos in the English language, en el idioma inglés? Must significa obligación y necesidad. Okay, obligation and necessity. Let's focus on this word, obligation. Enfoquémonos en la palabra obligación. Okay, es decir, cuando yo debo de hacer algo que es obligatorio, yo utilizo must. Okay, es decir, I must do my homework. Yo tengo que hacer la tarea. So let's see the difference between these two examples. Miremos la diferencia en estos dos ejemplos que voy a decir a continuación. Si yo digo, yo podría hacer la tarea, ¿eso suena a obligación? No. Ahora, si yo digo, yo debería hacer la tarea, ¿suena como una obligación? No, it's not an obligation. No es una obligación. Ahora, si yo digo, yo tengo que hacer la tarea, I must do my homework. Yo tengo que hacer la tarea. That sounds as an obligation. Eso suena como una obligación. Ok, entonces let's see and let's compare between obligation or suggestion. Comparemos y veamos la diferencia entre, puede ser una obligación, que sería must, y algo como suggest, o algo como que estoy sugiriendo, yo podría hacer esto. Ok, so must we use it in obligation. Y vamos acá a identificar que esta es positive form, o sea, la manera positiva, perdón. Yo tengo que take a shower every day, darme un baño todos los días, ¿ok? Cuando nos referimos a cosas que son obligations, obligaciones. Let's see these examples. I must go to the dentist. It's too late. You must go to bed. She must brush her teeth. We must clean our room. Let's see this example. Miramos este ejemplo. We must, tenemos que limpiar nuestro cuarto. ¿Ok? Estamos hablando de una obligación, de una actividad en específico que es una obligación. Que no sería lo mismo si dijera deberíamos de limpiar el cuarto. Que no suena a obligación, sino más bien suena a una sugerencia. So, let's continue with mustn't. Mustn't sería la negative form of must. Sería la manera negativa de must. Entonces sería negative form, la manera negativa. Entonces, cuando estamos hablando de manera negativa, si en positivo nos estamos refiriendo a algo que tenemos que hacer,
en negativa sería una prohibición, prohibition. O sea, algo que no tengo que hacer por ningún motivo. Tomémoslo como prohibiciones, como reglas. Let's see, as an example, you mustn't or must not smoke here. No tienes que fumar aquí. Por ejemplo, esto podríamos tomarlo como una prohibición que podemos ver en varios lugares, como por ejemplo en gasolineras, en restaurantes, ¿ok? Prohibido fumar. You mustn't park. O cuando estamos en algún estacionamiento, que hay ciertos lugares que es prohibido estacionarse, vemos bastante lo que es esto. You mustn't be late for school. No tienes que llegar tarde a la escuela, ¿ok? Son reglas a seguir, prohibiciones. You mustn't be rude, ¿ok? No tienes que ser descortés. Cuando hablamos de prohibiciones, the best example that I can give you, cuando hablamos de ejemplo, el mejor ejemplo que les puedo brindar sería el reglamento de la institución. Por ejemplo, en el reglamento de la institución tenemos cosas que no deberíamos de hacer, ¿ok? Como por ejemplo, no tienen que andar maquilladas, no tienen que andar con el uniforme en otro lado que no sean las instalaciones del instituto. Entonces, todas esas prohibiciones nosotros podemos redactarlas utilizando mustn't. Algo muy importante es que when we talk about mustn't, cuando nos estamos refiriendo a mustn't, tenemos dos formas de decirlo. Mustn't and must not. Son dos maneras que puedo utilizar para referirme a prohibiciones en negativo. Entonces, what's the difference between mustn't and must not? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? Siempre significa lo mismo, me estoy refiriendo a lo mismo, a una prohibición. No tengo que, o por ejemplo, no tienes que o no puedes fumar en esta instalación. But the difference is that mustn't, la diferencia es que mustn't es la parte corta, ¿ok? Lo utilizamos con contracción, y must not es la manera larga de escribirlo. Mustn't lo utilizamos más en contextos informales y must not lo utilizamos en contextos formales, es decir, a la hora de redactar algún documento formal o a la hora, for example, de estar en una conferencia, en momentos realmente formales en los cuales lo correcto es utilizar must not y no utilizar mustn't, no utilizar lo que son contracciones. Let's see these examples. Veamos el ejemplo en positivo. Must. She must be in bed because she has the flu. So we have the positive form. Tenemos la manera negativa. Algo que ella tiene que hacer. Ok, no que debería. Algo que tiene que hacer. Dice she must be in bed because she has the flu. Ella tiene que estar en cama porque tiene gripe. Un ejemplo también muy claro en estos tiempos de coronavirus time, el tiempo de coronavirus, sería, ¿verdad? Tenemos que utilizar mascarilla. Tenemos que utilizar gel antibacterial. Tenemos que lavarnos las manos, wash your hands,
frecuentemente. Entonces sería the perfect example of how to use must. El ejemplo perfecto de cómo utilizar must. Luego tenemos Jack must brush her teeth before going to bed. Entonces, ¿qué nos indica? Nos indica obligación y un strong advice. Nos dice que expresa una obligación personal. Express what the speaker thinks is necessary. Express subjective obligation. Example, you must work hard. All passengers must wear their seatbelt. Tú tienes que trabajar duro y todos los pasajeros tienen que usar su cinturón. ¿Ok? Son normas o reglas que debemos de seguir en las cuales podemos utilizar must. Let's continue with mustn't or must not. Esta sería negative form, la forma negativa. So let's see those examples. Peter mustn't or must not sleep during the class. Tenemos acá a Peter, ¿verdad? Que como muchos de ustedes, ¿verdad? De los estudiantes que van a dormirse a clases. Entonces dice que no, Peter must not or mustn't. Peter no tiene que dormir durante la clase. Okay, son reglas que debemos de seguir. And then in the second example we have you mustn't smoke. No tienes que fumar. Y como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Como en ciertos lugares que vemos bastante este símbolo de no fumar. Y mustn't nos indica una prohibición. No tengo que hacer esto. It is provided. It is not allowed. It is important that you don't not do something. The prohibition can be subjective, the speaker's opinion, or objective. As an example, children mustn't talk to strangers. Cars mustn't park in front of the entrance. Como ejemplo tenemos los niños no tienen que hablar con extraños o los carros no deberían de parcar enfrente de una entrada. Here we have more examples. Tenemos en manera negativa, o sea, lo que no debe de hacer, una prohibición. He mustn't sleep in class. He must do his homework. Aquí ya sería obligation. She must wear a seatbelt. ¿Ok? Ella tiene que, ¿qué es lo que tiene que utilizar? You must stop here and you must cross the street. Now here you have two examples. Vamos a irnos a este, ya que nos da los dos ejemplos. Vamos a enfocarnos en este que nos da los dos ejemplos. Nos dice qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Entonces nos da el ejemplo del semáforo en donde dice que you have to stop, donde tienen que pararse porque va a pasar los peatones. Entonces dice you must stop here como una obligación, algo que tiene que hacer. Y luego nos dice lo contrario, que sería you mustn't cross the street now. Ok, y luego nos habla de prohibición. So let's see how to write sentences using the modal verbs must and mustn't. ¿Cómo vamos a redactar una oración utilizando estos modal verbs? Necesitamos el subject o el personal pronoun. Los personal pronoun, como ya sabemos, son I, you, he, she, it, we, and they. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar como primer paso el personal pronoun o subject, o sea, de quién estoy hablando en la oración. Luego el auxiliary must. ¿Ok? Or mustn't. Depende de lo que nos queramos referir. Luego el main verb, o sea, el verbo principal. Puede ser como estos ejemplos: go,
study, have. Puede ser cualquier verbo. Eso va a depender claramente de lo que yo quiera hablar en mi oración o a qué me quiero referir. As the last step, the complement. El complemento. Porque, como la palabra lo dice, es lo que complementa o da más información a lo que es la oración para que se escuche completa. I must go home. Acá en esta pequeña tabla tenemos lo que sería la fórmula, que sería mi personal pronoun plus más must plus el verbo, el main verb y el complemento en caso de necesitarse. En la forma negativa pues tenemos the same steps, los mismos pasos a seguir. Tenemos el personal pronoun, solo que en este caso plus más ya no sería must, sino que must not or mustn't, plus main verb and complement. Well guys, you are going to continue practice with your homework, and bye bye.